Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy día vamos a esperar a nuestra querida amiga Viviana Fuica para que se contacte con nosotros y invitarla a unir. Agradecer a las personas que en este ratito nos van a acompañar para armar sobre un tema. Hola Vivi, buenas noches. Hola, hola, hola. Aquí ¿Cómo estás, estamos. querida? Muy contenta de estar aquí contigo, pues. Sí, a mí me encanta como tener un espacio de conversación y compartir ciertas cosas que las personas cercanas, que yo sé que han hecho un trabajo profundo personal, ¿no? Puedan compartir sus experiencias, sobre todo en un tema tan interesante como el que planteas tú, ¿no? Sobre estos inicios o estas posibilidades de empezar antes, prepararse para una reinversión en la vida, ¿no? En el proyecto profesional o en lo que la persona considere que le va a traer una forma de vida como más, con más significado, quizás para una cierta etapa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar unos minutitos, si quieres por mientras agradecerte, ¿no? Tu maravillosa disposición a que podamos conversar un ratito. Y quizás que nos comentaras tú cómo queda grabado, algunas personas si no alcanzan lo pueden revisar después, Ujú. que te presentaras un poquito y como que contaras un poco qué es lo que te lleva primero a desarrollar este trabajo. Perfecto. Ya. Bueno, o sea, primero contarles que soy Viviana Fuica, ya. Me dedico a todo lo que tenga que ver con procesos de transformación humana profunda, ¿ya? O sea, en formación soy coach, ¿ya? Mentora, he estudiado miles de cosas, la verdad que todas las que tengan que ver con transformación humana. ¿Y por qué llego al tema de la transformación humana en realidad? Y hoy día específicamente, que estoy un poco en el tema de todo lo que es la reinvención personal, de vida profesional, en esta etapa cuando uno ya está como llegando a la mitad de la vida, ¿ya? Que es una etapa muy trascendente en todo nuestro recorrido vital. ¿Y por qué llego a eso? Porque mi propia experiencia de vida tiene que ver con procesos de transformación, digamos que bastante continuo, ¿ya? Pero además con un gran proceso de transformación que tiene que ver con la etapa a la mitad de la vida, ¿ya? O sea, como tú sabes, en realidad, claro, yo hice una carrera, digamos, en el mundo corporativo durante más de 30 años, en una carrera profesional bastante exitosa, pero ya justamente llegando, pasados los 50, en realidad empecé a sentir ese llamado interno de que era otra cosa lo que venía yo a hacer a este mundo, que siempre había estado presente, pero no se había manifestado. O sea, estaba en el mundo corporativo, en el mundo de los números, de las finanzas, de las inversiones, y la verdad que mi pasión había estado siempre en el desarrollo humano, en la persona humana. Y ahí es cuando dejo voluntariamente y un poco, ¿ya? O sea, para muchos, una locura absoluta. Dejé todo lo que era mi carrera, mi seguridad, todo mi futuro profesional por esa vía para comenzar este recorrido, ¿ya? Desde los procesos de transformación humana, que ha sido muy enriquecedor, ¿ya? Muy desafiante, eh, y que es muy interesante, lo vamos a tocar ahora, y es una de las grandes cosas que yo quiero eh, como destacar y un poco sacar ese mito. La verdad que yo he descubierto, ¿ya? A diferencia de lo que la mayor parte de la gente cree, que probablemente en mi proceso, yo ya soy 60 más, no soy 50 más, soy 60 más, pero probablemente en mi periodo 50, 60, son los periodos más creativos de mi vida, absolutamente lejos, ¿ya? Sí. Y dentro de la conversación voy a explicar por qué. Pero más allá de todo lo que hice antes, que en realidad fue una carrera bastante, no puedo decir bastante destacada. Entonces, en el fondo eso soy. Y ahí tengo mis redes y tengo mis programas digitales y tengo mis cursos y mis coaching. Así que en eso estamos, además de repente hacer algunas cosas también a nivel de asesoría en organizaciones, en el mismo tema. Sí, bueno, yo me acuerdo eh, haber entrado al diplomado de psicología positiva por ahí del 2012, 2013, y Ahí vi nos conocimos. una cabecita pelirroja por ahí que me llamó mucho la atención.
siento que desde esa época estamos como investigando, trabajando. Creo que las dos nos hemos dedicado mucho a la investigación en estas áreas para comprender mejor las cosas que serían una buena propuesta para las personas, ¿no? A veces poder proponerle un cambio a la persona o motivarla para que haga estas reinvenciones, siendo 50, como decías tú en algún momento, una zona de riesgo de transición vital, ¿no? Claro, cuando uno lo vive en carne propia, quizás nos permite también ese otro espacio de mentalización donde estamos junto con el otro experimentando cosas que ya hemos pasado, ¿no? Me acuerdo de esas conversaciones que te decía, claro, eh, sobre todo las mujeres, por lo menos en esa época cuando conversábamos, había mucha reinvención en relación a los emprendimientos, ¿no? Las Ujú. emprendedoras, hoy día le llaman startups, estamos más Así es, modernos, ¿no? Es la misma cuestión, pero con otro nombre. así Yo creo es. que así es la vida, pero ahora estamos con estos startups en vez de emprendimientos, suena más moderno. Pero claro, yo te he visto a lo largo del tiempo aprender cosas como súper interesantes, como Lego Serious Plays o Points of View, o te he visto usar el Benzinger, o sea, herramientas que son bastante innovadoras y que permiten conversaciones diferentes, ¿no? Hemos hecho algunas actividades interesantes juntas también, pero siempre aprendiendo mucho de este gran deseo que yo siempre creo que lo has mantenido durante el tiempo, a pesar de que hay días buenos, hay días malos, como en toda la vida, y también como orientaciones de rutas de trabajo también, porque siempre uno está investigando y, como dices tú, después de los 50 quedarse quizás un poco en esas zonas de confort. Yo que soy psicólogo hoy en día, dijéramos, pienso que tiene un costo bien alto para algunas personas. No quisiera como generalizar, pero sí podría, dijéramos, que no solamente es quedarse sin trabajo, que las mujeres a veces nos quedamos sin trabajo antes que los hombres, por el tema del sesgo y el edadismo también, toda esta cosa Esa es del una palabra, edadismo. perdona, es una palabra nueva también, que está muy de moda, el edadismo. El edadismo, ¿no? Claro, quedarse sin trabajo, como que pareciese que fuese el punto de inflexión, el quiebre de la vida de una persona, pero yo creo que hay insatisfacciones que estoy segura que tú nos vas a poder contar sobre cómo aparecen estos desafíos, ¿no? Y cómo tú has creado una metodología en realidad para enfrentar estas diferencias tan grandes, sobre todo en un ámbito en que uno podría sentirse más cómodo con uno mismo. ¿No? Y que tiene una libertad que quizás en otro momento no habríamos tenido. Entonces, me parece súper interesante cómo las creencias, el cambio de mentalidad, como las herramientas que hay que tomar, Ujú. eh, cómo anticiparse. Por eso a mí me interesa, y quiero decirlo reiteradamente, sí, yo sé que tú vas a dar una clase de masterclass, una masterclass abierta, El, ¿cuándo es? el día miércoles 24 a las 7 de la tarde, vía Zoom, ¿ya? Podemos poner después ahí Sí, en sí, tu, vamos a en agregarlo, tu sí, sí. Instagram y el O mío sea que yo lo los que quería datos. era dar a conocer un poco tu trabajo para que las personas que tengan la oportunidad de conocer tu trabajo en profundidad en una masterclass sobre reinvención, que me parece súper interesante, los procesos de cambio. Pero lo que más me gusta es dijéramos, las oportunidades, donde las podemos encontrar según cada persona. Y lo que sí es importante, hoy día escuchaba a una persona en la mañana sobre la jubilación, por ejemplo, Ujú. y sobre los APB. Entonces yo ya cumplí 60 años. Entonces yo misma me pregunté misma, ¿te quieres jubilar o no? ¿Te conviene o no jubilarte? ¿No? Uno se pregunta esas cosas y lo que me gustó era una mujer que decía que muchas veces si hubieras pensado anticiparte a ciertas cosas, tus resultados habrían sido mejores. Y yo ahí Absolutamente. me conecté mucho con lo que tú habíamos preparado esta conversación un poco, y ahí yo creo que es algo que estoy segura que tú nos puedes comentar mucho sobre prepararse antes que lamentar después. Así es, así es. La verdad que, a ver, lo primero que quiero poner, digamos, de foco principal, en realidad, que todo esto desde lo que yo hago, desde lo que me apasiona, como tú sabes, desde todo lo que hemos estudiado, Eh, ya, aprendido, China, yo somos sé, China, sí. o sea, la verdad que efectivamente sí sé muchísimas cosas, pero yo creo firmemente
en la capacidad de transformación humana, pero absolutamente, porque además la he experienciado yo misma, ¿ya? La he experienciado yo misma, bueno, y la he visto también en procesos muy profundos de transformación de gente con la cual he trabajado, ¿ya? O sea, eh, y, y eso es independiente de la edad. La gente cree, no, ya a esta edad no voy a cambiar. O sea, Mm. esa es una de las tantas creencias con las cuales nosotros nos hemos desarrollado. Pero el punto y por qué hoy día la reinvención es tan, como digo yo, o sea, es importante y prioritaria. O sea, antes, o cuando, bueno, cuando yo hice el cambio que hice, que porque ya fue, efectivamente fue el año 2013, la verdad que, o sea, reinventarse pasado los 50 años era, hasta se volvió loca. O sea, y se volvió loca sobre todo, y realmente hubo gente que lo creyó, sobre todo, digamos, los otros gerentes donde yo trabajaba, porque en realidad era reinventarte partiendo en otro tema de cero. Pero el tema, en esos años, el tema de la reinvención a los 50 años, o sea, no era un tema. Hoy día, ya, la reinvención, y sobre todo en esta etapa de la vida, ya, o sea, es prioritaria y es importante. ¿Por qué? ¿Ya? Y un poco adelantando ciertas cosas que tengo, estoy preparando para la sesión. Primero entender, o sea, que esta etapa de los 50 años, que efectivamente parte de las transiciones vitales por las que pasamos, ¿ya? Trae consigo una serie de transformaciones, ¿ya? Algunas que vienen de afuera y algunas que vienen de adentro. O sea, y una, digamos, probablemente la que primera surge, es esa sensación bastante más clara de que estás envejeciendo. Si no los 50 años, tanto como dicen, los 50 hoy día son como los 40 antes. O sea, la gente hoy día de 50 años está, o sea, súper con las pilas puestas, o sea, la verdad que es una persona joven. No es una persona antes, una persona de 50 años era, ya, no, una Sí, persona de pues. 50 años está pensando todavía, o sea, tiene mucho, y hoy día con el tema de la longevidad, tiene mucho futuro por delante, ¿ya? Pero el punto es que eh, eh, claro, el cuerpo empieza a mostrar, porque hay ciertas cosas biológicas que son inevitables, más allá de que te mantengas sano y vital y haciendo ejercicio, pero hay otras cosas internas que empiezan a cambiar, ¿ya? Eh, y hay tres razones, tres razones fundamentales por las cuales hoy día reinventarse es importante y prioritario. Primero, ¿ya? Porque el mundo cambió. O sea, Mm. el mundo es absolutamente externo. El mundo cambió, pero drástica, rotundamente. O sea, estamos en un mundo que ya hoy día comenzamos a desconocer. O sea, el tema de la inteligencia artificial, ni hablar, porque eso no nos podemos imaginar lo que viene para adelante. O sea, para la gente de 50 años cambió efectivamente el mercado laboral. O sea, con esta cosa del edadismo y un poco la discriminación, que es buena parte de ignorancia a nivel de un poco de las organizaciones, ¿ya? Esto de estar privilegiando a la gente joven, el manejo tecnológico, sin darse cuenta el valor que significa la experiencia y la sabiduría de la gente más senior. Pero también hay parte de responsabilidad de los senior, ¿eh? O sea, eh, eh, hubo mucho de comodidad, la gente como que dejó de aprender, dejó de crecer, dejó de evolucionar también. Hay un tema por ese lado que podríamos hablar otro día muchísimo, ¿ya? Pero entonces el mundo cambió. O sea, ni hablemos de los cambios geopolíticos, o sea, estamos ante un mundo que se rige por reglas totalmente distintas. La Sí. gente que estamos de los 50 hacia arriba, venimos con una estructura y una mentalidad que no nos sirve para este mundo actual. O sea, y si lo ves tú desde el punto profesional, más allá de que tú estudies y te actualices en IA, la forma de relacionarte, la forma de liderar, esto es un tema crucial, la forma de tomar decisiones, la forma de pensar, la forma de actuar, tiene que ajustarse. O sea, tu identidad, tú no puedes seguir funcionando en un mundo radicalmente distinto con reglas añejas, antiguas. ¿Ya? Entonces, esa es una de las primeras razones. Y la verdad que esto, ¿por qué tienes que hacerlo anticipadamente? O sea, yo estoy trabajando en este momento ya con una ingeniera de 53 años, exitosa profesional, veintitantos años en el mismo trabajo y de un día para otro, le dice muchas gracias. O sea,
pero hasta aquí llegamos, no te necesitamos más. Y, o sea, no te lo esperabas. O sea, y quedarse sin trabajo hoy día a los 53 años es complicado, ¿ya? O sea, todo el mundo sabe que las opciones laborales ahí están disminuyendo. Entonces, esto es algo que hay que diseñar. La nueva etapa de vida la tienes que diseñar con tiempo, ¿ya? Y esa es la primera, el mundo cambió, las reglas cambiaron. Segundo, uno nunca sabe, como en este caso, cuando la vida te obliga a cambiar. Hay otras razones. O sea, una es quedarte sin trabajo. O sea, Sí, hay muchas, claro que sí. y hoy día quedarse sin trabajo, o sea, te implica cambiar por lo que recién decía. Segundo, bueno, en esta etapa también vienen demasiados cambios. O sea, a veces términos de relaciones, términos de pareja, cambios familiares, crisis familiares, enfermedades, pérdidas. O sea, hay muchas transiciones propias de la segunda mitad de la vida y de los, más o menos de estos 50, 60 años, los padres empiezan a envejecer, ¿verdad? Entonces, hay una serie de razones por las cuales, uy, tu vida cambió. Y nuevamente hay una necesidad de reinvención de distintos aspectos. Y la tercera, que es la que menos se presta atención, ¿ya? Y para mí es la más poderosa, es que tú cambiaste, ¿ya? Mucho te encuentras, Arthur Brooks, en su libro, eh, eh, que la traducción en español a mí no me gusta mucho, creo que es madurez inteligente, pero es, en el fondo, en inglés es From Strength to Strength, de fuerza a fuerza, ¿ya? Ujú. Que ese libro es extraordinario. Y habla justamente él es un escritor, sociólogo americano, especialista en lo que es el tema de la felicidad, pero él se dedicó a estudiar el proceso justamente que vivían personas que habían sido muy exitosas en su vida, profesionales, qué es lo que les pasaba en la segunda mitad de la vida. Y empezó a observar que mucha gente se iba de picada para abajo, porque se quedaron con la identidad del éxito. Y eso pasa. Y Atrapa. no, y no supieron qué hacer con su vida. Y él entrevistó a grandes, grandes personajes, ¿ya? Entonces, hay un momento en la vida en que empieza a aparecer como ese sentido que tú probablemente también lo has escuchado en mucha de la gente con la que toca trabajar, esa sensación, bueno, que fue lo que me pasó a mí. O sea, necesito otro sentido y propósito. Lo que antes me movilizaba y ahí estaba con todo, en la rueda del hámster, luchando, peleando, no, ya no, no quiero más con esto, no me da sentido, algo a pesar de que puedes tener mucho éxito, muchos logros, pero no me hace sentido, algo me falta. O sea, y la verdad que pierdes un poco motivación, eh, empieza además también la sensación de agotamiento, de seguir corriendo, corriendo, o sea, y una cosa súper importante que la he escuchado muchísimo y también la expresa Brooks en su libro, esto de, no, lo expresa Hugo Castro, un abogado mexicano Mm. famosísimo, que él escribió un libro sobre la crisis en la mitad de la vida. Cuando él se dio cuenta que había alcanzado la cima máxima que podía esperar un abogado, digamos, corporativo, que era participar de una fusión muy grande que hubo en dos automotoras, creo que fue una alemana con una mexicana, no me acuerdo. Él estuvo a cargo de ese negocio. Era su máxima aspiración en la vida. Lo logra y se da cuenta que no pasó nada, que todas esas como casi como fuegos artificiales que él pensaba que iba a sentir ante su máximo sueño, no pasó nada. Y que al día siguiente, ¿cómo estaba? Comenzando a pensar en el siguiente logro. ¿Ya? Y Eh, esto, Me eso, gusta me gusta esa sensación de las colinas. Me gusta tener una imagen más profunda, como más simbólica, de cómo vamos bajando y subiendo colinas, ¿no? En esta experiencia vital y cómo que adelantarse a estos hechos que podrían ser significativos, como dices tú, la competencia de mercado, el cambio de tecnología, etcétera, cómo todo eso nos lleva a considerar la alternativa, el plan B, es tan interesante el concepto del plan exactamente. B, ¿no? El plan B sería no pasar una etapa de terror. Me parece que el miedo también es una cosa prudente, o sea, como tú dices, bueno, en realidad
con la pensión que yo tengo, estoy tranquila o quiero abrir una PB o cómo quiero manifestar como un poco mi futuro en términos de ingresos, ¿no? O jubilación. Pero también siento que mirar estos procesos antes y tener plan B es darse una oportunidad. Tú lo hablas mucho acerca de este diseño consciente, anticipado, que más bien genera un proceso creativo que te mete a la lavadora a mover la ropa, a pensar lo que ya no necesitas de lo que necesitas, ¿no? ¿Por qué tendría que ser? O sea, me acuerdo un tiempo, no sé si te acuerdas tú, que cuando recién empezó el concepto de la empleabilidad, me acuerdo Ujú. hace unos el 2010, estuvimos 2009, 2008, 2010, me acuerdo con el concepto de empleabilidad. Me acuerdo mucho que habían empresas grandes de coaching como BBA, algo, yo no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, pero que antes de despedirte te metían a los procesos de coaching, ¿te acuerdas? Ah, Y sí, sí, así yo estuve en alguna, ¿cómo se llaman? Los outplacement. Los exacto, entonces yo me outplacement. acuerdo que esa era una solución alternativa a no dejar a la persona en el caos absoluto y en el quiebre de su estructura interna. Y hubo un tiempo que estuvo muy de moda ese tipo de apoyos de la empresa, sobre todo cuando veían a personas que todavía tenían mucho potencial de trabajo, pero que estaban acomodando estos sistemas o cosas por el Exacto. estilo. Y esa moda pasó, ¿no? Después apareció el Headhunter, ¿no? Que era este socio estratégico que te podía mover y que tenía un buena red de contactos, Ujú. ¿no? Pero hoy día nosotros nos revisan los currículums, la inteligencia artificial, o sea, ni siquiera hay una persona para las selecciones y generalmente se usa la inteligencia artificial Así para, es. dijéramos, levantar un potencial de trabajo. Entonces, acá me da la impresión que tú habías hablado mucho en un concepto súper interesado en relación de los miedos versus las oportunidades. Ujú. Entonces, claro, si yo estoy viendo que estoy entrando a los 45, por ejemplo, me imagino en tu caso, en tu trabajo, y me puedo imaginar y proyectarme, ¿no? Este diseño que dices tú de consciente, ¿no? De cómo la persona va concretando procesos. Entonces, tú habías hablado de una cosa que yo no conocía, que me parece súper inteligente e interesante que nos contara sobre la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida Sí, como conceptos, como que es parte de tu trabajo, dijéramos, ¿no? sí. La importancia de darse una oportunidad en este diseño consciente, Sí, a no, tiempo. ese concepto yo lo encuentro fascinante. A ver, un par de cosas primero, porque la verdad que eh, eh, muchas veces cuando uno piensa en el tema de reinventarse, ¿ya? O sea, obviamente que siempre la parte financiera está presente y por eso es tan importante también, o sea, hacerlo con tiempo, para que Sí, esa no sea la limitación, ¿ya? Pero la reinvención tiene que ver también con que, a ver, yo quiero seguir aportando, yo quiero seguir, o sea, y me encuentro que no tengo, o sea, me cuesta encontrar trabajo, y ahí hay una primera cosa en términos de la reinvención y un poco lo que tú comentas respecto a los procesos hoy día de selección, que, sí, o sea, no tienen nada que ver un poco con lo que se hacía antes, pero hay un tema que les cuesta mucho a las personas que son también del nicho 50 más, ¿ya? Y pensamos que igual vas a salir a buscar trabajo o te vas a reinventar. Ahí hay otro gran tema de la reinvención y lo mm, viví yo en carne propia. O sea, yo me interesa este tema además para ayudar a la gente que no cometa todos los errores que yo cometí, que tú sabes que han sido muchísimos, ¿ya? Y la verdad que eso se aprende con la experiencia. O sea, hay sí, dos cosas. o ¿Ya? sea, Primero, no podemos ser, o sea, siempre vamos a pagar el noviciado, o si de alguna o manera sea, uno se tira a la piscina a nomás, ver, yo sí. primero a nadie le recomiendo hacer lo que hice yo, o sea, lanzarte al vacío, renunciar, así como ya voy adelante y parto cero. ¿Ya? Por eso la importancia de prepararse. Pero el tema fundamental es que cuando tú te reinventas, ¿ya? En primer lugar, y comienza, por ejemplo, algo independiente, ¿ya? Eh, tienes que cambiar tu identidad. O sea, tienes que salir de esa identidad basada en un rol, ¿ya? En un cargo, en un estatus. O sea, porque tú tienes que empezar, el concepto de reinvención para mí es el concepto de crear futuro.
Sí, tú habías hablado de un concepto de reinvención estratégica, me acuerdo. Yo le llamo reinvención estratégica, ¿ya? Porque es Que un es tu tema, especialidad también, pues tú trabajas claro, bien en desarrollo estratégico, o sea, claro, pero aquí es desarrollo estratégico para la persona. Entonces, aplicado. hay un tema de justamente de construcción de futuro, de un nuevo futuro de vida y profesional, ¿ya? Y que requiere además, ¿ya? Una de las grandes cosas difíciles, y eso requiere un cambio de mentalidad tremendo, es aprender a venderte a ti, ¿ya? Mm. Porque muchas de las alternativas, y vamos a entrar ahí en el tema de la inteligencia fluida y cristalizada, o sea, probablemente mucha gente que se reinventa y no encuentra trabajo tiene que buscar alguna vía, ¿ya?, de desarrollo independiente. Y eso implica una serie de desafíos, pero esos desafíos parten de adentro hacia afuera. Eso es lo que yo trabajo. Yo La trabajo en la validación. reinvención como un proceso que parte primero de adentro, de la identificación, ¿ya? Y ahí está el gran tema, ¿ya? Mm. ¿Por qué yo te digo que los 50 más, los 60 más pueden ser tu periodo más creativo, ¿ya? Porque en realidad es el momento en que tú puedes hacer algo desde tu ser auténtico. La primera mitad de la vida la construimos en base a patrones culturales, sociales, familiares, que determinaban lo que había que hacer, ¿ya? Mm. O sea, y además que en este sistema funcionaba en piloto automático. O sea, hacías, corrías sin preguntarte mucho, ni siquiera quién eras, el rol, el cargo, la profesión que había detrás de eso. Entonces, esas cosas empiezan a generar ruido en esta etapa, y cuando tú entras en un proceso realmente de reinvención, empiezas a encontrar tu ser auténtico y empiezas a descubrir, que tú sabes que en mi caso es muy claro, ¿ya? O sea, tus verdaderos talentos. No todas las personas, o al revés, la mayor parte de las personas no trabajaron ni desarrollaron su vida desde sus talentos, lo Mm. hicieron desde competencias. Los Sí. talentos naturales muchas veces quedaron guardados. Entonces, el proceso de reinvención, como lo veo yo, ¿ya? Es un proceso en el cual tú estás creando tu futuro, que tanto profesional como de vida, ¿ya? Pero la base de eso es que tú lo crees, ¿ya? Desde el ser que realmente eres, no desde la identidad que te trajo hasta acá, ¿ya? Y ahí hay un concepto que es muy interesante, que es este concepto de las inteligencias, Mm. que la verdad que yo la primera vez que lo escuché justamente fue en el libro de Brooks, ¿ya? Eh, es un concepto desarrollado, ya no me acuerdo bien cómo se llama el psicólogo, de hace hartos años atrás, pero es muy interesante porque marca el movimiento de la inteligencia humana dependiendo de la edad, ¿ya? Eh, la inteligencia fluida es la inteligencia que predomina en la época de juventud, los 20, los 30, quizás un poquito los 40, dependiendo del nicho, pero esa inteligencia natural, o sea, creativa, abstracta, o sea, que puede generar desde patrones abstractos, desde la nada. O sea, donde uno lo ve súper claro es en la tecnología, ¿verdad? Todos estos cabros que se les ocurre y generan y diseñan, ya. Siempre un ejemplo que pone Arthur Brooks en su libro, dentro de toda su investigación, pone una serie de ejemplos, ¿ya? Eh, Pone muchos casos de, ¿cómo se llama?, físicos, biólogos, ¿ya? Que sus grandes aportes a la humanidad fueron en su época de inteligencia fluida, ¿ya? Mm. Pero a los Eh, publicistas les pasa mucho, yo he conocido varios publicistas, gente como del rubro como creativo, que en general a los 50 años ya su cartera creativa, o sea, justamente hablaba con un especialista en neurociencia, neuromarketing, me acuerdo, en una conversación y conversábamos cómo mantener una inteligencia y una creatividad. Era todo un proceso bien complejo para ellos, que estaban todo el tiempo trabajando en una línea creativa, no es menor. Yo tengo varios ejemplos de personas que se han reinventado
han puesto al servicio de la humanidad esos grandes aprendizajes, no sé, pienso en la Calusa Roca, amigas que conozco que son brillantes hoy en día, que en su tiempo fueron un ícono en la publicidad, por ejemplo, y ahora son las grandes mentoras, o sea, Es que ahí hay una está. transformación ahí. Es que Mm, ese es el punto, porque la inteligencia mm, fluida está natural, que surge mm, espontáneamente, que no, mm, no necesitas aprendizaje previo muchas veces para que se mm, manifieste, ¿ya? Esa inteligencia crece, crece, crece y empieza a decaer mm, con la edad, ¿ya? Entonces, desde los 40 en adelante empieza a decaer, pero lo que la gente no sabe, y por qué mucha gente se frustra, porque está luchando y compitiendo desde una inteligencia fluida, con mm, gente más joven que no puede competir, más mm, allá que desarrolle competencia, pero esa creatividad sí, en ese campo no se va a dar. mm, Pero a medida que la fluida baja, comienza a crecer lo que se llama la inteligencia cristalizada. Y mm. la inteligencia cristalizada es justamente la inteligencia que surge de todo tu conocimiento acumulado, de tu sabiduría, ¿ya? Integración. De tu experiencia de vida, ¿ya? Mm, De tu relación con las emociones, de tu capacidad de relacionarte con las personas. Hay gente que la fortalece más y otros menos, pero es un capital extraordinario. Entonces, cuando tú ya estás, y tu ejemplo está muy bueno, o sea, mm, cuando tú estás ya entrando en la segunda mitad de la vida, por eso el proceso de autoconocimiento es crucial. Y ir a buscar esos talentos que de repente ni siquiera te habías dado cuenta, no le habías dado importancia, por ejemplo, por decirte, mira, sí, bueno, sí, yo me relaciono súper bien con la gente, pero soy, por decirte, gerente de marketing, ¿ya? Entonces, sí, pero nunca se te ha ocurrido hacer algo con ese talento, ¿ya? Que puede orientarlo. O sea, entonces, mucho del desarrollo también que se da en distintos ámbitos, ya si uno lo piensa en la segunda mitad de la vida, puede estar desde toda tu experiencia y también desde tu conocimiento técnico, pero orientado ahora justamente entre comillas, al servicio. Esto no mm. significa tú puedes seguir siendo financieramente súper sustentable y hay mucha gente que así lo hace, desde ámbitos de consultoría, asesoría, mentoría, o sea, emprendimientos también. No estoy El que, pensando, ¿te acuerdas de ese libro que leímos sobre tomar tu lugar en el fuego, ¿no? Que sí, es un libro tan sí. bueno también, no me acuerdo el autor, pero contaba la anécdota de una profesora Montessori, justamente, que lo único que soñaba era con las palmeras en la playa en Maui, dijéramos, en esa zona de Hawái. Y ella cuenta que vende su maravillosa casa, no sé a dónde, qué sé yo, todo, y se traslada a Maui. De repente a las 3 semanas ya no había qué hacer con las palmeras, con la playa, y entró en una crisis muy intensa, como de replantearse qué había hecho, como que, ¿no? Que esa cosa que dicen, te volviste loca. Eh, pero claro, cada vez que uno tiene estos giros, estos virajes, que hacen que uno también pone a prueba estos proyectos que ha creído, que jubilarse o irse a vivir a no sé a dónde puede ser. Pasó mucho para la pandemia. Yo tengo muchas personas que se fueron a la pandemia, por ejemplo, que se trasladaron de lugares y no todas se sintieron bien, porque una de las cosas interesantes es que como que hay ciertas cosas que son transitorias, ¿no? Que Uh-huh. uno necesita estos cambios transitorios como para generar el cambio más concreto, ¿no? Y ahí yo siento que tú tienes harta experiencia como para construir esa confianza, ¿no? Tan necesaria que la persona tiene que tener para esta reinvención estratégica. Es muy potente. Al final la profesora terminó haciendo clase Montessori en Honolulu, pero ponte tú a pata pelada y el mediodía no más. O sea, no ella, es porque ella gozaba con algo. Te puede pasar que la reinversión tenga que ver con ese placer, reconectar con esa necesidad tuya de sentirte contento contigo mismo, por un lado, ¿no? Absolutamente, Ya es no que ese tanto para punto, los indicadores de la empresa, no, ¿no? Que yo los veo tan atrapados en la métrica, como se dice, ¿no? En la métrica. es que es tan importante lo que estás diciendo porque eso es uno de los temas fundamentales en realidad. A veces cuando Mm, uno habla de reinvención o mm, reinvención profesional, la gente cree que esto implica cambiarse el trabajo o dejar de hacer lo que estabas no, haciendo. ¿Ya? no, No necesariamente. Tú puedes hacer una tremenda reinvención cambiando tú justamente desde el cambio de identidad y de mentalidad y de prioridades, de sentido, de mm, propósito con lo que haces, sí, desde lo que haces, hasta puede ser que ni siquiera te tengas que cambiar de trabajo. Por ejemplo, hay un tema súper importante, o sea, es
por eso es de adentro hacia afuera. O sea, el contexto viene después. Lo Mm. peor es cuando las personas, por ejemplo, o sea, o se cambian de trabajo, quedan sin trabajo y están ahí buscando al tiro, tengo que buscar otro trabajo y siguen en la misma cosa y al poco tiempo, después de los 50 todo va a ser transitorio. O sea, va a llegar el momento en que vas a tener que hacer una reinvención. Claro, la ¿Ya? primera bandera, por decir así, Sí, o la sea, primera el bandera. tiempo se Sí. acorta en ese sentido. Pero hay personas, y yo tengo aquí una gran amiga y lo encuentro maravilloso, pero para eso también hay que reinventarse. O sea, yo soy una persona que la verdad que a mí me apasiona seguir siendo activa. O sea, soy un bicho raro para mi edad, no cabe duda, ¿verdad? Pero me gusta aprender, me gusta estar haciendo cosas, o sea, eh, Bueno, no tú me habías afano. hablado como que una de las cosas que había que recuperar era, me acuerdo, la mentalidad basada en el aprendizaje continuo, Pero como que... absolutamente mm, justamente mm, también para las personas que tienen este ímpetu. Porque yo tengo una vecina, como te digo, que ya es más 60 también, o sea, pero ella, su proyecto de vida, ¿ya? Es ser abuela, o sea, es abuela, pero ella lo único que quiere es terminar, y ya hacer clase en la universidad, qué sé yo, directora de una carrera topísima, ¿ya? Pero su proyecto es, yo lo único que quiero es dedicarme a mis nietos. Maravilloso, pero ese plan justamente lo tienes que preparar muy anticipadamente para que después mm. no estés complicado, digamos, con la parte financiera. O sea, por eso tú tienes que encontrar cuál es tu sentido y propósito, o sea, en esta nueva etapa, ¿ya? Y porque hay otro tema crucial, ¿ya? Dos cosas que tú mencionaste, es algo importantísimo. Y esto es clave en estos procesos de reinvención, que es la palabra confianza. Mm. Uno de los grandes problemas que surge cuando tú haces estos procesos es que te das cuenta en realidad que tienes poca confianza en ti mismo o en ti misma, Sí, porque pues. antes, o sea, en los entornos podías sentirte muy confiado, te manejabas muy bien ahí, tenías todas las estrategias para manejarte en el contexto en que además, en el fondo, tú eras parte de un sistema, de una Mm. empresa, chuta, pero cuando ahora tienes que salir sola ya, a determinar todo, Sí, aparecen está, las inseguridades que estaban un poquito tapadas. Entonces, claro, yo la creo meta, que tú te especializaste harto, me acuerdo cuando empezó la pandemia, te fuiste mucho al mundo digital, me acuerdo, ¿no? Yo vengo del mundo digital de marketing en toda la vida, pues sí, nosotros estamos metidos ahí desde todo el rato, pero una de las cosas interesantes que hoy día pienso, me acuerdo cuando dijéramos, yo siempre trabajé en cualquier cosa la que podía hacer, ¿no? Hasta que ya encontré como a dónde podía yo aportar más y de qué manera podía funcionar mi parte creativa, pero y realmente siempre tuve mucha ayuda. Entonces yo me acuerdo haber visto muchas personas que también pasaban por esta misma etapa de como reinventarse, ¿no? Sin mucha red. Entonces, yo creo que una de las cosas esenciales que también tú hablaste en algún momento de una metodología para sanar patrones y modificar patrones también, esta cosa de cómo reinventarse estratégicamente y tener una comunicación y redes de apoyo. Hoy día en realidad siento yo que trabajo dijéramos, en varias áreas de, gracias a Dios, como que tengo dos áreas, ¿no? De trabajo, neurociencias y comunicaciones, ¿no? Como son las dos áreas que trabajo en neurociencias. Pienso que, claro, hoy día ciertas herramientas que pueden ser muy útiles, que tú te manejas y un montón, millones de cosas, video. Siempre yo le estoy preguntando a la Vivi, ¿qué uso? ¿Qué uso? Em, entonces, para poder hacer un video bueno, las luces o el programa o la cuestión, siempre estoy con la Vivi asesorándome en eso. Hoy día, a mí me gustaría dejarle un mensaje motivador a las personas acá, porque pienso que es un lindo trabajo y muy profundo que ha desarrollado, de que en realidad teniendo ciertas herramientas vitales, ¿no? Como integrado también el propio valor, vas a poder encontrar crear una memoria de futuro, que a mí me encantó esa eso afirmación tuya, crear una memoria de futuro. Entonces, sí, claro, yo sé que las personas sufren de repente hasta con el WhatsApp, pero porque la tecnología no se te da. Pero hoy día van a ver especialistas que también pueden hacer un apoyo para ti. O sea, porque también yo quiero decir que uno no se lo sabe todo.
Como que siempre por eso el aprender, el estar flexibles mentalmente, ¿no? El tener una neuroplasticidad positiva es tan relevante, ¿no? Y tú hablabas de esto, pienso yo en esta metodología que has creado, de estas 10 semanas de trabajo profundo, ¿no? En estas sesiones grupales, de cómo es crear una memoria y futuro y traerla al presente. Eso me gustaría si lo puedes compartir un poco más, que lo encuentro súper Sí. interesante, traer el futuro. Es que sí, me encanta Mm, o sea, y justamente es un cambio de paradigma total. Y eso es lo que tenemos que entender, en mm, realidad, que en esa época estamos, un cambio, estamos muy acostumbrados a que nosotros pensábamos, ¿verdad? Que el presente, y así ha sido, lo creamos en base a nuestro pasado, ¿ya? mm. O sea, y por lo tanto lo que tenemos es memoria del pasado, ¿ya? Y esas memorias del pasado Mm. determina nuestro presente y eso está muy determinado efectivamente, o sea, por la misma neurociencia que en el fondo, o sea, te establece, o sea, el cerebro busca ahí, va a Sí, genera reaccionar a lo estructura, conocido, los sí, genera patrones estructura, automáticos, sí, ¿ya? sí. Entonces, El concepto de la economía del cerebro se llama o eso, sea, sí. exactamente, la verdad que, entonces, y eso ha sido así. Mm. El punto es que cuando tú funcionas así, funcionas con esa identidad del pasado. Y mientras tú vayas creando hacia adelante desde una misma estructura de identidad, las cosas no van a ser distintas. O sea, la verdad que no vas a crear algo distinto, no vas a crear una vida con otras emociones si estás pegada en tus emociones del pasado. No vas a crear una vida de plenitud si sigues apegada, digamos, en vivir estresada, agobiada, digamos, con el sistema nervioso todo, digamos, que lo conozco muy bien, es absolutamente alborotado, ya no vas a crear una vida distinta, en realidad, si estás siempre ahí como, o sea, desde la reactividad, desde la rabia. Entonces, la primera cosa, y eso es un concepto que en toda la última formación de coaching que tú sabes que yo te comenté, esta formación de coaching eh, bastante avanzado, digamos, porque es otro enfoque que hice el año pasado, que es efectivamente, o sea, un coaching que está, su foco, y que supone que es la esencia del coaching, es creación de futuro. ¿Ya? Y aquí hoy día hay muchas líneas de trabajo que tienen que ver con eso, con nuestra capacidad, ¿ya? En la medida que nosotros seamos capaces de entrenar nuestra mente, ¿ya? De crear nuestra visión de futuro. O sea, yo tengo que saber qué es lo que quiero construir. O sea, porque en la primera mitad de la vida nosotros no diseñamos futuro, Mm. hicimos lo que teníamos que hacer. Sí, está Diseñamos claro. algo que supone. Hoy día, la gran ventaja, la libertad que te da esto es decir, yo construyo mi futuro. ¿Ya? Y para eso te tienes que imaginar. Te imaginas qué vida quieres construir, hacia dónde vas. O sea, de la misma forma, por eso cuando uno hace planificación estratégica, supone que la empresa tiene una visión de futuro a dónde quieren llegar. Tú construyes tu visión de futuro. Y lo importante es que tú la visualices. El uso de la visualización es muy Mm. importante. Tú construyes. Y esa visión de futuro tiene que ver sobre todo con la persona que tú quieres ser. ¿Con qué emociones quiero vivir? ¿Quiero seguir viviendo con las emociones desde el estrés, el cansancio, el agotamiento? No, me quiero sentir vital, o sea, entusiasmada, contenta, ya, como se llama, esperanzada. Entonces, tú vas creando y vas sintiendo esas emociones. Entonces, tú le vas dando a tu cerebro una visión que tú ya estás sintiendo en el cuerpo, ¿ya? Entonces, tú comienzas a construir tu presente, porque para crear algo nuevo, yo tengo que construir coherencia, lo que se llama coherencia operacional, ¿verdad? O sea, si yo quiero ir para allá, tengo que alinear mi pensar, mi sentir y mi actuar. Como Pero decía tengo que Buda. empezar a sentir como la Sí. persona que quiero ser. O sea, si quiero vivir desde otro tipo de emociones, tengo que aprender a gestionar mis emociones para, para cambiar mi estado emocional y empezar a sentir otras emociones. Entonces, eso va creando Mm. una memoria de futuro desde la cual yo construyo mi presente. El, Claro, pienso también como, bueno, yo trabajo con harta gente joven, ¿no?
Y una de las grandes cosas que me llaman la atención de personas jóvenes, que para mí jóvenes son de 0 a 40 en este momento, ya soy muy optimista. ¿Por qué? Porque uno ve con la cristalización también de la organización de la personalidad, la estructura, que empieza a tomar un grado de madurez alrededor de los 26, ¿no? Yo lo veo como especialista en personalidad, en psicoterapia, en ese sentido. Y después recién vas a ir a ver a los 32, a los 35, esta consolidación del yo, ¿no? Como tan más robusto, más entregado a su proceso. Y en esa etapa me ha tocado tener mucha gente entre los 23 y los 33, como con un preconcepto, porque es ajeno a ellos, no es un preconcepto, de que en realidad uno podría hacer una cosa en la vida, una profesión, ¿no? Yo tengo tantas profesiones, tantas cuestiones que a ni me importa, pero yo los miro como diciendo, pero si puedes estudiar 3 carreras, 4 carreras, da lo mismo, si el bolsillo te da y la paciencia te da y el esfuerzo te da, dijéramos, hay muchas cosas por aprender, ¿no? Y realmente tú ves a estos chiquillos que están desesperados, realmente gente muy joven que ya está pensando que solo puede ser abogado, solo puede ser ingeniero, solo puede ser matrona, solo puede ser enfermera, solo puede ser... Y no, en realidad, por lo menos los colegas cuando yo me muero son, no sé, pienso en la colega que es psicodramatista, es artista, es actriz, es psicóloga, o sea, me voy para cualquier lado y tú estás aquí ingeniero, yo soy ingeniero y psicólogo, otras personas que hacen teatro, como el amigo que con el otro día, o sea, psicólogos, o sea, realmente un crisol de, de habilidades y desarrollo personal tan profundo que en realidad si quieres escribir un libro, te escribes un libro, o sea, sí, todo va a requerir un cierto esfuerzo y una cierta interés, porque uno se mueve por eso, ¿no? Por el deseo de, pero realmente esta cosa de alinear, como decías tú, los pensamientos y las emociones para volver a replantearse un propósito vital que sea consistente, coherente con la persona, más allá de los resultados, porque a veces uno va por par y termina con manzanas, ¿me entiendes tú? Exacto, exactamente eso es. Sí, O sea, efectivamente esa visión de futuro, ¿ya? En realidad es lo que te moviliza. Pero de repente en ese camino vas descubriendo que o sea, la cosa concreta se manifiesta, pero eso es lo que te motiva. sí, Y lo importante es que ese camino lo haces en apertura, ¿ya? claro. Pero el punto que tú planteas es súper importante. Bueno, tú sabes que yo también trabajo con adolescentes, ya, Sí, en pues, el área también de orientación vocacional, y también, y yo siempre trato de romperles, o sea, yo, imagínate a mi edad, les trato de romper el paradigma a ellos y sobre todo a sus padres, porque yo lo encuentro, cuando veo esos casos, y los veo súper seguido, ya, o sea, lo encuentro tremendo, porque en realidad, o sea, eso muestra que ellos, la estructura en la cual están, y sobre todo, bueno, los padres, no han entendido el mundo, no han entendido que el mundo cambió, o sea, ellos siguen funcionando absolutamente con patrones ultra añejos, que claro. no son coherentes con el mundo que ellos van a enfrentar. Entonces, la verdad que, pero eso muestra la fuerza de los patrones, de las estructuras, o sea, efectivamente, o sea, la estructura cultural, social, familiar, es algo que se demora. O sea, lo que vamos a empezar a ver ahora es como esta cosa va a irrumpir de no de la mejor forma, pero los cambios van a ser brutales, ¿ya? Claro, por Entonces, eso, es claro, un problema patrón. quizás como poder invitar a las personas a que se miren a sí mismos desde la riqueza que ellos tienen, desde que, em, dijéramos, de poder reconocer esas capacidades que han logrado a lo largo del tiempo como parte de su caja de herramientas, como se diría en coaching, donde nos formamos juntas también en algún momento de la vida, y realmente eh, claro, dar ese mensaje de que en realidad puedes hacer muchas cosas más en la vida que una sola cosa de trabajo y que tu propuesta tiene que ver realmente con que puedas anticiparte en forma positiva
Ah, dijéramos, a crear una reinvención estratégica, como tú decías, ¿no? Pero que en realidad este rediseño estratégico que tú planteas, no solamente palabras, sino que en tu trabajo, ¿no? Tú vas a crear un plan de acción y ese, porque muchas veces las personas les cuesta bajar a tierra, les cuesta bajar a tierra las propuestas, los proyectos, y claro, yo me fijo que a veces digo, oye, vamos a reunión y no llega nadie, o hagamos tal cosa, o sea, a las personas los atrapan ciertas cosas, pero aquí yo creo que este curso que tú estás ofreciendo realmente es para que tú te quedes con este plan estratégico, que generes un plan de acción, ¿no? Y que puedas realmente construirlo. Entonces creo que ahí está el valor también de tu trabajo. Entonces, como se nos va acabando el tiempo, Vivi, bueno, yo quiero agradecerte, quiero que cuentes un poco qué son tus cursos, ujú, cómo, cómo funciona dijéramos, este trabajo grupal o individual, no sé, ujú. qué significa este trabajo de este plan de acción. A ver, mira, o sea, primero en el fondo ya dejar a todos invitados para la masterclass del día Sí, miércoles repítelo. 23 a las 19 horas por Zoom, ¿ya? Aquí les vamos a dejar el enlace para que se inscriban, ¿ya? El Y nombre de si la no masterclass, te pueden si me buscar en pueden buscar, que Fuica se llama Viviana, Fuica ¿no? Viviana, Sí. Fuica Viviana, Mm. y esa masterclass, el nombre es Más 50 años, un nuevo comienzo, que engloba lo que hemos hablado. Pero, y esto ahí, la idea es presentar también uno de los programas que yo tengo, que es el programa este que va a ser de reinvención estratégica. ¿Ya? Yo trabajo a veces con programas uno a uno y con programas grupales. Ahí hay una cosa muy importante porque en realidad, o sea, mi combinación natural es esta mentalidad ingenieril de muchos años, más toda esta mentalidad, o sea, humana, holística, ¿ya? Pero yo tengo mis dos cerebros bien Integrado. equilibrados. Entonces, por lo tanto, hay una primera parte que es trabajar los cimientos. Como yo digo, tú no puedes partir con una reinvención que no sea desde la observación, el autoconocimiento, identificación de la mentalidad, identidad. Trabajamos los cimientos de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para desde ahí crear esta nueva visión de futuro, que es la que tú vas a diseñar y Mm, traducir. El programa termina con la mm, construcción del plan de acción concreta. O sea, mm. ¿cómo lo vas a llevar? ¿Ya? O sea, mis programas son programas que tienen características súper especiales porque en realidad combinan sesiones individuales ya con videos grabados en que se entregan un poco todos los fundamentos, o sea, además tienen seguimiento permanente por WhatsApp, me escriben en cualquier momento, cualquier pregunta, cualquier duda, mucho material de trabajo, Mm. pautas de reflexión para el trabajo diario, y la verdad, o sea, es un programa que va hecho para que la persona haga su proceso de reinvención, ¿ya? Sí, O qué sea, bueno. son programas ultra completos, ¿ya? Muy personalizados. Mm. Cuando trabajo en grupos, son grupos pequeños, ¿ya? Eh, los grupos tienen la riqueza de también, hay sesiones individuales y sesiones grupales. Así que eso es, la verdad que ese es uno de los programas, porque otro programa que tengo es el programa de entrenamiento de la mente. O sea, tengo Mm. un programa especial de entrenamiento de la mente, así que cualquier persona me puede escribir, me puede mandar un DM por Instagram, ¿ya? Y yo les doy ahí toda la información, porque Claro, yo la, creo que nosotros venimos desde ese espacio, ¿no? De la reinvención, de la mejora continua, de creer en absolutamente. uno mismo, de tener buenos amigos. Por ahí veo a varios, al Jimmy, ahí se apareció, qué rico, a varios ahí había la Gise también, o sea, agradecerle a todos los que han estado acá, a la María Uh-huh. Angélica también la vi. Sí, mira, Angélica por Realmente ahí. nos vamos topando todos los amigos, la gente querida, ¿no? Y yo creo que todos nosotros, los que hemos estado de repente en de grupos, nos vamos topando en unas cosas y vamos eh, dijéramos, buscando. Yo lo que te puedo aportar desde la neurociencia es que ojalá, no sé, pues yo por ejemplo en las mañanas estudio chino, en las tardes estudio sueco, me gusta leer distintas cosas en distintos idiomas, trato de aprender a cocinar algo rico todos los días, no necesariamente tiene que ser algo súper científico, de repente pasear el perro, mirar las nubes, compartir un tecito con alguien, o sea, realmente hay muchos elementos interesantes que nuestro cerebro también tiene el potencial. Entonces,
La verdad es que la neurociencia hoy día dice claramente que lo que todo tiene que ver con los estímulos y que todo tiene que ver con la calidad del estímulo y que tiene que ver todo también con la capacidad plástica que el cerebro tiene. Entonces, para mí, todo lo que tú hablas, quizás hace 10 años, y lo quiero decir, habría sido una volada buena onda. Pero hoy día con las herramientas que nosotros tenemos desde la neurociencia, con el trabajo consciente, con muchas herramientas que han aparecido, yo diría que sí nos estamos generando una capacidad de desarrollo humano donde el cerebro está acompañando, donde tu capacidad cognitiva, tu capacidad de interpretar, de observar las cosas de distintos lados, de poder ser sensible a otras, está presente. Entonces, estos cursos realmente es un upgrade interno, es una cosa que nosotros sí estamos en condiciones de poder hacer, ¿no? Y las personas que yo he visto que se la juegan no están exentas de la angustia o la ansiedad del cambio, no están No, exentas de... No, yo creo que más bien en esos grupos uno conoce mucha gente. Yo no sé, conozco tanta gente, tantos grupos en tantas partes del planeta que al final de los años uno va viendo, es tan rico ver cómo todos van creciendo, cómo van evolucionando. Aquellos que sí, lo tengo que decir, se dan la oportunidad. Aquel que no ese se la punto. juega, no pasan, o sea, el universo no tiene ningún problema que usted no se la juegue, que es en su casa, siga viendo tele, no haga nada, no hay ningún problema, Exactamente. ¿ya? Pero en realidad, ojalá deseo de corazón que ojalá ese bichito los persiga de la inquietud, la incomodidad, el aburrimiento, la desmotivación y el bajón de la repetición reiterada de creer que solo existe una opción en la vida cuando está lleno de opciones. Y en Ese punto es realidad hay crucial. personas que son excelentes deportistas y ingeniero, hay personas que son excelentes profesores de alguna cosa y artistas, o sea, no sé, mi Ese abuelo punto era es médico crucial. y tocaban piano, no sé, te fijas. Sí, ese punto es crucial y un poco sobre todo en esta etapa, o sea, eso entender y a mí para los cabros jóvenes, yo de repente, o sea, siempre digo, uy, me hubiera encantado vivir en esta época porque las oportunidades son miles, o sea, en realidad uno no tiene que hacer una cosa, puede hacer miles de cosas y puede aprender miles de cosas y crecer, o sea, eso es una maravilla. Y a los 50, 60 años también, o sea, hay mucho mundo, hay mucha vida por delante. ¿Ya? Sí. Y esa es una oportunidad tremenda. Y para terminar, hay un tema que para mí lo he puesto harto en los comentarios que he hecho en algunas cosas en LinkedIn, no sé si puede escandalizar a alguien o no, pero uno de los grandes temas que tenemos, el gran problema, es que no se entiende, sobre todo cuando uno habla de los problemas todavía que existen en las organizaciones y en el liderazgo, ¿ya? Es que los líderes, ¿ya? Mm. Y la alta dirección, ¿ya? No entienden que el tema del autoconocimiento, ¿ya? Y del entrenamiento mental. Es tan importante para ellos hoy día como actualizarse en inteligencia artificial. O sea, Sí. los líderes ya debieran de entender, saber de comportamiento humano, porque Mm. hoy día, como tal tú dices, o sea, hay tanto conocimiento que viene desde la neurociencia, o sea, que todos los problemas que tú te encuentras en una organización parten de la ignorancia respecto a entender cómo el ser humano actúa, responde, piensa, siente y se relaciona, ¿ya? Entonces, ese es otro tema que para mí es crucial, ¿ya? Algún día lo desarrollaremos, siempre juramos Ya, que va a trabajar el liderazgo, lo tenemos que hacer, amiga. Bueno, un beso excelente, grande, un millón de gracias, amiga gracias. querida. Muchas Muchas gracias a todos gracias. por acompañarnos y que tengan una maravillosa buena noche y que te vaya súper bien, amiga querida. Un abrazo. Gracias, gracias Chao, a ti. amiga. Chao. Chao.